Página 11. Sociedad del consumo, Jean Baudrillard, 1970. Sus mitos, sus estructuras, estudio introductorio, la dictadura del signo o la sociología del consumo del primer Baudrillard. La consommation est un ordre de significations, comme le language, ou comme le système de parenté en société primitive. Jean Baudrillard, La Société de Consommation, 1970. La mort de Baudrillard n'a pas eu lieu. Frédéric Beigbeder en Lire Num 354, abril, 2007, es esa deriva estática del último Baudrillard la que le ha convertido en el símbolo, nihilista y desencantado, de un posmodernismo que algunos confunden con el fin de la historia. Tal vez resulta menos conocido que Jean Baudrillard ha sido, especialmente en sus primeras obras, uno de los principales contribuyentes al conocimiento teórico de que hoy disponemos en relación a la publicidad. Antonio Caro, Jean Baudrillard y la publicidad, en Pensar la publicidad, volumen 1, número 2.0.2. Introducción parte 1. Con esta edición de La Sociedad de Consumo, el lector en español tiene la oportunidad de recuperar una obra que se ha convertido en clásico contemporáneo de las ciencias sociales, en general, y de la sociología del consumo y los estilos de vida, en particular. Más de 25 años han pasado desde que la única traducción española disponible realizada sobre la primera edición francesa de 1970 de la editorial de Noël desapareciese totalmente de nuestras librerías, sin que ninguna versión o incluso reimpresión nueva haya vuelto a ver la luz en castellano desde entonces. El libro que el lector tiene en sus manos, traducción de la versión que Gallimard viene publicando sin descanso en sus muy seguidas colecciones de bolsillo, representa el punto central de la primera gran etapa creativa de Jean Baudrillard y puede ser considerada una trilogía, tanto por su enfoque en esos momentos muy influido por un modelo lingüístico radicalizado y por la semiología, como por su temática, el consumo como sistema dominante de objetos, signos y representaciones que absorbe y monopoliza todos los sentidos de lo social hasta reducirlos a un espejo, distorsionado, de su propia autosuficiencia. Así, La Sociedad de Consumo es un libro indisolublemente ligado a su antecedente, El sistema de los objetos, aparecido en 1968, pero que proviene de una tesis de tercer ciclo leída en 1966, y a su secuela, Crítica de la economía política del signo, de 1972, aunque elaborado a partir de artículos y materiales de finales del decenio anterior. Estas dos últimas obras han figurado en el catálogo de la editorial Siglo XXI en sus diferentes sedes, desde hace también más de 25 años y están indisolublemente ligados a su imagen intelectual. El sistema de los objetos aparece por primera vez en francés en la parisina Gallimard con el título original de Le Système des Objets, la Consommation des Signes, en 1968. Dentro de su colección Les Essays, tuvo algunas ediciones en la colección Midi-Sciences de la editorial de Noël/Gontier, por fin, pasó a la editorial Gallimard/Tel en 1978, que es por donde citamos en este prólogo. De manera admirable, la editorial Siglo XXI de México lo publicó en 1969 con traducción de Francisco González Aramburu. La ha seguido reeditando puntualmente y está accesible en castellano. La Sociedad de Consumo apareció publicada en París en 1970 con el título de La Société de Consommation, ses mis et ses structures, en la colección SGPP de la editorial de Noël. Esta es la versión que se utilizó para la traducción española de Rosa María Bassols y que la barcelonesa editorial Plaza y Janés publicó en 1974 con una entrañable cubierta tan kitsch que parecía un ejemplo del contenido del libro. Gallimard publicó a partir de 1974 una edición de bolsillo, en su colección Idees, por la que citamos aquí, modificada y aligerada de esquemas y tablas. Luego ha sido permanentemente reeditada y hoy está disponible en el formato de Gallimard/folio. Es la base que ha servido para la traducción de Alcira Bixio que ahora y aquí se presenta. Finalmente, Pour une critique de la économie politique des signes, aparecida en Gallimard, colección Les Essays, en 1972, fue también prontamente traducida en 1974 por Siglo XXI de México. La traducción estaba firmada por Aurelio Garzón del Camino, con el título de Crítica de la economía política del signo. Desde 1976, la versión francesa más difundida, por la que se cita aquí, se encuentra en la colección Gallimard/Teléfono. Ahora con el libro que aquí se inicia se completa lo que es una auténtica trilogía de hecho en la trayectoria de Jean Baudrillard, acontecimiento gozoso que merece que le dediquemos unas respetuosas, aunque no exentas de apreciaciones críticas, con ello solo se refuerza el auténtico respeto, líneas de presentación.
El tema del consumo como control y manipulación social había sido uno de los temas fundamentales en la sociología y la economía crítica norteamericana de los años 50. Entre los nombres y trabajos habituales de esa época, la década de los 50 y la primera gran expansión del consumo de posguerra en los Estados Unidos, pueden destacarse las obras de Benny Packard, David Riesman, W. White Jr., Ernest Ditcher, C.W. Mills o el mismísimo filósofo alemán afincado ya en los Estados Unidos, por entonces Herbert Marcuse. Todos ellos son fundamentales como referencia crítica de la primera época de Jean Baudrillard que aquí analizamos y además máximos representantes de una escuela grupalista de la manipulación y dominio sobre el consumidor de clase media socializado en una cultura de la opulencia y las falsas necesidades. Baudrillard arremeterá contra ellos por el moralismo de sus análisis y se alejará de sus posiciones humanistas críticas para enfocar el consumo desde su radical estructuralismo semiológico. Cuando el mismo tema fue recogido por la tradición intelectual francesa cobró nuevos bríos. La preocupación llegó, lógicamente, con cierto retraso con respecto a los primeros trabajos norteamericanos viniendo a coincidir con los orígenes, ascensión, sobre todo, la muerte del movimiento de mayo del 1968, dándole esto un carácter entre totalizador y apocalíptico que conectaba muy bien con la acostumbrada presentación francesa de sus productos culturales. En ese tiempo se estaban produciendo importantes análisis sobre el problema del consumo, encausados bajo la problemática genérica de la ampliación del concepto marxista de alienación y su realización en una sociedad de consumo programado. Tal es el caso, por ejemplo, de los trabajos de Henry Lefebvre que en un importante libro, publicado en su edición original curiosamente en 1968, aunque arrancando de un muy antiguo trabajo del mismo autor, al buscar un nombre para la sociedad de su época llega precisamente al de sociedad burocrática del consumo dirigido, según lo cual, de este modo se subrayan tanto el carácter racional de esta sociedad y los límites de tal racionalidad burocrática, como el objeto que organiza, el consumo, en lugar de la producción, y el plano al que dedica su esfuerzo para asentarse en él, lo cotidiano. Henry Lefebvre, La vida cotidiana en el mundo moderno, Madrid, Alianza, 1972, p. 79. Este libro de Lefebvre es el resumen y epítome de una larga reflexión que el autor llevaba realizando desde finales de los años 40 y que abarcando 3 volúmenes fue editado por una editorial tan próxima a Baudrillard y a Roland Barthes como L. Arche. En este libro resumen Lefebvre ya da cuenta de los análisis de Roland Barthes sobre el sistema de la moda, pero justamente los critica porque al final deja intacto el sentido del consumo en la vida cotidiana y entrando en un debate sobre el consumo de signos, acaba por apostar por un análisis que saca el consumo del interior del lenguaje, para considerarlo un hecho social histórico, práctico y concreto. En gran medida el capítulo segundo de la vida cotidiana en el mundo moderno casi puede ser leído no solo como una respuesta a Roland Barthes, sino incluso como un diálogo con su discípulo Jean Baudrillard, sobre todo con el sistema de los objetos. De esta misma forma, a finales de los años 50 y principios de los 60, el proyecto del mítico, maldito y clandestino Guy Debord como el de todos los situacionistas en general, relacionados con el mismo Henry Lefebvre fue profundizar y extender las categorías más abiertas del marxismo no dogmático para adaptarlas a una segunda transición del capitalismo maduro del ser al tener, y del tener al parecer, radicalizando el concepto de alienación hasta convertirlo en espectáculo. Henry Lefebvre es el punto de encuentro entre el situacionismo de Guy Debord, con el que tuvo relaciones muy cercanas, y en muchos momentos polémicas, y el primer estructuralismo radical de Jean Baudrillard, que aunque asistente en la cátedra de Lefebvre, este fue su director de tesis y formó parte de su tribunal con Roland Barthes y Pierre Bourdieu, en la Universidad de París-Nanterre, e incluso colaboradores ambos en la creación de la revista Utopie, presentan diferencias notables de acercamiento al hecho social. Quizá todos ellos tenían en común su interés por el surrealismo, por Nietzsche, por Georges Bataille, por la revista Socialisme o Barbarie o por Marcel Mauss que se convertían en influencias comunes de este triángulo teórico fundamental en la polémica sobre la vida cotidiana, el cambio social y el lugar de lo simbólico tanto en la dominación como en la emancipación. Sobre las relaciones de Debord con Lefebvre puede verse el libro de Anselm Happe, Guy Debord, Barcelona, Anagrama, 1998, pp 88 y ss. A Baudrillard, por su parte, nunca le gusta dejar en sus textos demasiados rastros de sus influencias directas o sus relaciones intelectuales. Con respecto al situacionismo declara sus simpatías,
tanto por las citas que hace de la obra de Guy Debord o de Raoul Van Eyck en La sociedad de consumo, como porque en algún libro de entrevistas ha demostrado interés y bien, a la vez, gran distanciamiento. Véase por ejemplo Jean Baudrillard, de un fragment l'autre, Entretien avec François L.I. Bonnet, Paris, Alvin Michel, 2001, pp 27 a 34. Evidentemente las relaciones son múltiples y coinciden temporalmente en muchos espacios teóricos y políticos similares. De todas formas, el lector interesado puede encontrar una interesante introducción a Baudrillard de gran carga biográfica en la obra de Ludovic Leonelli, La séduction Baudrillard, París, École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, 2007. Otra introducción de amplio espectro a la obra de Baudrillard es la de Alain Bauduin, Baudrillard. Une pensée singulière, París, Lignes, 2008. En uno de los libros más representativos y conocidos de esta época, aparecido en su primera edición en 1967, La sociedad del espectáculo, se leía: el espectáculo entendido en su totalidad es a la vez el proyecto y el resultado del modo de producción existente. No es un suplemento del mundo real, una decoración sobreañadida. Es el núcleo del irrealismo en la sociedad real. Bajo todas sus formas particulares, información o propaganda, publicidad o consumo directo de diversiones, el espectáculo constituye el modelo actual de vida socialmente dominante. Es la omnipresente afirmación de una opción ya efectuada en la producción, es su consumación consecuente. La forma y el contenido del espectáculo son, del mismo modo, la justificación total de las condiciones y de los fines del sistema existente. Guy Debord, La sociedad del espectáculo, Valencia, Pretextos, 1999, p. 39. La edición original francesa es de 1967. La figura y la obra de Debord, dada su turbulenta trayectoria, ha lanzado hasta niveles estratosféricos la producción literaria y el interés editorial sobre el situacionismo como movimiento de reflexión crítica, pero sobre todo como provocador de acontecimientos y situaciones que desafíen las inercias cotidianas de la sociedad del espectáculo. Sería imposible simplemente dar una somera cuenta del volumen de monografías, biografías, ediciones de escritos perdidos, reimpresiones de las revistas de la Internacional Situacionista o incluso abundante correspondencia que sigue apareciendo en todo el mundo. Solo por dar alguna referencia sencilla se pueden entresacar libros como el de Greil Marques, Rastros de Carmín. Una historia secreta del siglo XX, Barcelona, Anagrama, 1993. Una de las obras que a pesar de su gran nivel han contribuido más a la mitificación del situacionismo, o el muy accesible y correcto libro de Laurent Choyet, Les Situationnistes. L'Utopie incarnée, París, Gallimard, 2004. El mismo Debord cargaba la imagen de la sociedad del espectáculo con tintes negros y apocalípticos, la alienación especular se convierte en agresiva, el consumo se desenvuelve en un aire fúnebre, la sociedad moderna que, hasta 1968, iba de éxito en éxito y estaba convencida de que era amada, a partir de entonces ha tenido que renunciar a esos sueños, prefiere ser temible. Sabe perfectamente que su aire de inocencia es irrecuperable. Página 18.